Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, estimados amigos, ciudadanos, gracias. Cuéntenos a ver su impresión de lo que ha sido la semana, cortísima, por supuesto. Sí, la semana cortísima, pero trajo bombas extraordinarias. La primera, que debemos dejar para un comentario más amplio posteriormente, la primera es un caso judicial que aturde la función judicial, el caso llamado Global, donde extranjeros fingieron exportaciones para utilizar esa moneda ficticia llamada Sucre. Entonces se observa que una y otra vez un fiscal desestima, el juez desea continuar el juicio, luego se declara nulo, sube a la segunda. Pues una vez desestiman, otra vez se llama, es decir, es un enredo focalizado en primera instancia. Yo creo y considero que esto debe ser resuelto, llevado por el Ministerio Fiscal a una corte. Es decir, él tiene el deber de impulsar el juicio hasta que esto llegue a última instancia. Es la única forma o la mejor oportunidad de que esto se establezca la verdad de los hechos. En el segundo punto, pues, de la semana, está la cuestión, un dato también secundario, pero significativo, es de que se haya aprobado que las declaraciones patrimoniales que hacen o deben hacer los funcionarios públicos dejen de hacerse como era antes, bajo juramento, y simplemente sean públicas. Es decir, que alguien que va a ser diputado simplemente manda un correo electrónico diciendo: este es mi patrimonio, este fue y este es el actual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el legislador anterior quiso crear un delito como única forma de asegurarse de que había un juicio penal contra el mentiroso, y por eso le dijo: jure usted, porque al jurar comete un delito distinto que se llama perjurio, distinto del simple falso testimonio que va a hacer ahora de una declaración que se manda por internet, que es reprimida como falso testimonio. Salvo que hayan eliminado la figura del perjurio, porque han eliminado cosas importantísimas en el orden del Código de Procedimiento Civil también, eso es materia de otro costal. Pero en todo caso, me parece que esto es un error, porque es que ahora simplemente tendremos que atenernos a lo que diga el interesado, ¿no? Y entonces no es un consuelo el hecho de que las declaraciones sean públicas. Si además le han añadido que ninguno de nosotros puede pedir una explicación o tener acceso a un informe de la Contraloría. Entonces, ¿qué? ¿Son públicas entre ellos? ¿Esto es una cofradía, un compadrazgo? Mejor, es un compadrazgo. El tercer punto digno de destacarse es, pues, lo ocurrido, antes de seguir adelante, con el IES. Es sorprendente de que el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en vez de hacer una convocatoria para licitar el nuevo hospital que quiere hacer justamente, o los nuevos hospitales, pues que van a valer centenares de millones de dólares, en lugar de licitar la construcción con financiamiento, cosa que es un sistema que ha servido, resulta que destaca a su gerente general o a funcionarios que vayan a Europa, a este país, a Norteamérica, allí, más allá, buscando financiación, pero lo que tienen es publicar un aviso en los periódicos del mundo, en Londres, en Nueva York, en París, en Italia, etcétera, China también, ¿por qué no? Pero estos viajecitos sugieren como que lo que quieren es el contacto directo e íntimo para el famoso cobro de las comisiones y de las sinvergüencerías. Es decir, yo demando entonces la publicación del aviso por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, licitando la financiación en las principales fuentes de financiamiento mundial y los grandes constructores. Pues el país está cansado de comprar, pues, radares chinos que no sirven, helicópteros que no sirven, la computadora que no sirve para la función judicial, y todo esto no es una acumulación de decenas de millones malgastados. En circunstancias que ahora entramos en el problema central, se le disputa a las Fuerzas Armadas 40 millones. Hablemos de eso. Y le pregunto, Jorge, ¿cuál es el esqueleto del pensamiento para desarrollarlo y ponerle cuerpo después? Comentábamos con Víctor Hugo al inicio del programa que, más allá del tema del contrato en sí, parecería que está aflorando algo que ha tenido el presidente muy dentro en estos 9 años guardado, que es un poco su disconformidad como está estructurado Fuerzas Armadas, porque es a propósito de esto en que el presidente comienza a hacer declaraciones que le parece injusto que el soldado tenga
tantas diferencias con relación a los oficiales, incluso los invita a insubordinarse frente a órdenes que puedan dar los oficiales cuando las consideren injustas, y esto por supuesto resquebraja toda la estructura piramidal, la obediencia debida con que se debe actuar, con un código de disciplina férreamente construido a través de la tradición militar, y sobre todo lo más grave, pues, ¿no? Es esto tan importante como para, en un momento de grave crisis que atraviesa el país, sacar otro frente que los coloca internacionalmente con un alto riesgo, y en donde el Ecuador, que es sabio por poder conseguir dinero para financiar la caja chica, no lo tiene. Esto ahonda más el problema, pues. Con su permiso retomo la palabra, mi estimado Jorge, y digo que lo más grave de todo es esto que usted acaba de citar. ¿Por qué ha dirigido el presidente una carta a los soldados? Una carta personal, como la que se atrevió a dirigir a su vez a los trabajadores y empleados de los empresarios, con quien quiere reconciliarse. Le dirige una carta directamente a los trabajadores, ahora le dirige una carta directamente a los soldados. Ya fracasó cuando intentó enfrentarse directamente con los policías, y tenemos esa fuente de tragedia que fue lo que fue, el 30S. Ahora resulta que, como si fuera poco, y otra vez por dinero, porque en aquella ocasión fue también por disfrutarles medallas, condecoraciones, mejores remuneraciones, y entra en el capítulo del 10. Entonces, lo más grave que me parece a mí es que esto aparezca ante el mundo como una fuerza armada usurera, acaparadora, mercantilista, donde se despide a los generales, no por una falla militar, por haber perdido estratégicamente una batalla que mereció ser ganada, o por su falta de buen comportamiento, sino que se los despide por una operación mercantil. Esto en los países soldados, en los países guerreros, en los países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, los que perdieron centenares de miles de hombres como Estados Unidos en las guerras mundiales, o millones de hombres que perdieron como Francia, como Alemania, como Rusia, millones de hombres se perdieron en las guerras mundiales. Ver cómo el pequeño país que he llamado Ecuador, que en vez de ser grande por transparencia, por honestidad, por educación, que es la única dimensión a cuya estatura debemos aspirar. Resulta, entonces, doctor, a eso estamos hablando del tema INFA. Tema INFA es una estrategia política, estrategia de desprestigiar a los oficiales de las Fuerzas Armadas frente al proceso electoral del año 2017? Le pregunto. Bueno, no creo que es una estrategia política. No creo que quiera, como han dicho algunos asesores y comentaristas, que el presidente lo que quiere es desviar la atención, que lo que quiere es desviar la atención sobre los grandes fraudes que se cometen. No, yo no creo eso. Simplemente yo creo que simplemente una nueva medida de desprecio, no de distracción. No creo que es distracción, sostengo que no es distracción. Sostengo que esto es un acto deliberado que va, y veámoslo como dice una frase que es inolvidable, que es increíble, insostenible, insoportable, que no se la puede dejar pasar. El presidente dijo: no nos quieren devolver la plata. Esto que no nos quieren devolver la plata sugiere lo que todos estamos pensando, de que aquí hay un ladrón. No nos quieren devolver la plata. Pues es una frase de lo más desagradable. Entonces, decapita mediante un acto de comercio, decapita a la cúpula de la Fuerza Armada, donde hay dos clases de generales. 4 que sí han intervenido o que dicen relación, aunque no hayan intervenido, porque son comandantes actuales de las fuerzas, y otros 4 generales que salen mecánicamente por antiguos, porque la ordenanza dispone que sacan los más viejos cuando se despide a los más jóvenes. No pueden quedarse más antiguos, y se despide en masa, y entonces hemos perdido de golpe 4 generales. En esta forma, ¿es o no verdad, estimados conciudadanos, que esto afecta a lo principal de un país, que es la seguridad jurídica? Añade entonces, como si fuera poco, días después el presidente, que esto, pues que lo lleven a la función judicial, y ya vamos a ver quién gana el juicio.
Esto es una ostentosa declaración penosa, deplorable, ¿no?, de una persona que simplemente para mí está agotado intelectualmente y nerviosamente. Es estas manifestaciones. Hay un tema ahí que el 30 es el presidente en su arenga le ordena a los militares, mátenme, pues aquí estoy. Sí. Y ahora el presidente a través de una carta le dice que tienen que insubordinarse los soldados ante sus jefes. Pero él el día anterior se declaró comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, él mismo le ordena a los militares que se insubordinen contra él. ¿Qué criterio tiene eso? Pues es grave, porque al dirigirse directamente a los trabajadores como se dirigió, pone en duda a los empresarios, a los patronos frente a los trabajadores. Lo que está diciendo es: mira, cree en mí que soy tu tutor, que soy tu curador, yo soy Correa. Pero no creas tú en el centenar de hombres o los 200 o 500 hombres que son los emprendedores, los grandes comerciantes industriales y también los pequeños, que son el orgullo de nuestra nación, dicho sea de paso. Y entonces él pone en duda a las personas a quienes estos hombres le han buscado trabajo y lo han encontrado y se le han dado, y los pone en división. Ahora viene con los soldados, es decir, es un sistema de prescindir de las cabezas para ir directamente a hablar a las multitudes en lugar de permitir e informarla a través de los comandos. Es decir, es otra irregularidad, porque no solamente que produce la inseguridad jurídica del Estado y además hace quedar en ridículo al Estado, ¿no?, al presentar a los generales disputando dinero, es un acto insoportable, ¿no?, sino que divide al cuerpo de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué sucede, doctor, en este caso con las dos autoridades, dos ministros de Ambiente y de Defensa, que también conocieron de estas negociaciones, y de acuerdo a las declaraciones que formula la ex ministra y hoy vicepresidenta de la Asamblea, dice que todo fue legal? Si yo no discuto que todo sea legal, ojo con esto, porque muchas monstruosidades, cuando están bien estudiadas, son legales, están dentro de la ley, porque ningún tramposo o gran delincuente deja huella. Al Capone jamás puso la huella digital en ninguna parte, que yo sepa, ni firmó nada. Entonces, este es el punto. Es decir, lo grave, insisto, usted citaba como crítica fundamental, ¿cuál es la pregunta? Le preguntaba, ¿cómo queda el argumento del señor presidente de la República? Yo separo terminantemente el asunto de los ministros. Ya. Esto de que estén tratando de irse contra la señora ministra del Ambiente, me parece una vez más un acto de cobardía. Esto fue manejado por gigantes, y fue manejado por hombres muy duros. Nada de errores de buena fe ni esta miseria, este ignorante. Vamos al punto. Aquí esta negociación es fácil de explicar en los siguientes términos. Ambas partes usan un certificado de avalúo. El uno usa el certificado de avalúo del municipio que dice: esa tierra vale 7 millones. Los militares y también la ministra del Ambiente usan un segundo certificado que existe el certificado que dice que el Instituto Nacional de Censo y Avalúo, es decir, que no es cualquier cosa, sino un organismo superior al municipio, en cuanto a avalúo digo, y entonces fundan y dice 40 y pico de millones, lo que diga. Entonces, a base de documentos, aquí no hay nada extraño. Lo fundamental no es eso, lo fundamental es de que ahora, si se descubrió un error, jamás puede hablarse de sobreprecio, porque el sobreprecio nos induce a pensar que aquí hay un robo, hay un saqueo, una comisión, que es lo que realmente es el sobreprecio, o es el destino del sobreprecio. No, aquí simplemente está basado sobre el certificado de dos instituciones. La pregunta es, ¿y a qué se debe? Pues eso hay que investigarlo. Aquí se probablemente y alguien sostiene que son certificados emitidos en 2 años distintos. Esto es muy importante tomar en cuenta. Y lo más fundamental es que esto no puede resolverlo el presidente mediante un decreto. Esto es cuestión de los jueces. Pero ¿cómo no será despampanante? Porque es la frase que se utiliza en la comedia. Una mujer despampanante. ¿Cómo no será despampanante el presidente que dice: vayan a juicio, vamos a ver quién gana? Vamos a ver quién gana de este juicio. Nos han robado, no nos quieren devolver. Es decir, este es un escándalo que hace daño al país, que es lo primero y a la seguridad jurídica del país.
Esa es mi opinión, salvo alguna pregunta quisiera entrar a otro punto. Yo no voy a leer párrafos enteros, pero me esmero no solamente como un acto de modestia intelectual, que es la verdadera modestia,